Hey, ¿cómo están? Qué padre saludarlos una semana más. Estoy feliz porque estamos al final de año, estamos concluyendo muchas cosas, valorando y viendo lo que Dios ha hecho en este año y creo que ha sido bueno a lo largo de todos estos meses. Me encanta llegar a estas fechas porque sí o sí nos hace recapitular nuestro año, nos hace valorar lo que Dios ha estado haciendo en esta temporada y bueno, gracias por seguir oyendo estos podcasts, gracias por compartirlos, gracias por cada mensaje que has enviado y gracias porque me haces saber que Dios sigue cumpliendo su voluntad a través de lo que hemos venido hablando. Así que sigamos con nuestra miniserie de posmodernismo. Creo que lo que hoy Dios quiere que platiquemos, déjenme mutear esto, es importante porque creo que nos uh, concentra en la batalla que estamos librando como iglesia y nos permite entender cuál es su voluntad ante las situaciones que hay alrededor de la misma. Pero bueno, ¿les parece si arrancamos un episodio más? Vamos a llamarle los retos actuales. Vamos a llamar este episodio retos actuales. Y bueno, como siempre lo digo, plasmemos ideas y dejemos que el Espíritu las lleve a donde Él las quiera llevar. Bueno, arrancamos. Retos contemporáneos o retos actuales. Vivimos en una época compleja para el cristianismo, vivimos en una época delicada para nuestra fe. No sé si te has puesto a pensar, yo que nací prácticamente en la iglesia, los tiempos de hoy en día son completamente distintos a mi época de juventud, ¿no? En mi época de juventud yo veía gente realmente apasionada, sirviendo, dando su milla extra, yendo por más, pero hoy en día nos encontramos en una cultura donde la iglesia empieza a ser más opcional que algo fundamental. El congregarse, el ser parte de una comunidad, el servir a esa comunidad, ya empieza a ser más como, bueno, algo que, una adhesión a nuestra vida cotidiana, pero no parte fundamental o un eje rector del esfuerzo que hacemos en nuestro día a día. Ojo, no quiero hacer una generalización abusiva y no quiero decir que todos hoy estamos viviendo de esa manera, pero sí escucho en muchos lados este común denominador en pensamiento, ¿no? Hoy vivimos una cultura donde lo más importante es el yo y eso naturalmente cuando hablamos de comunidad se vuelve complejo. Eso lo hablamos en unos episodios atrás, pero eso nos ha llevado a desvirtuar el sentido real de la iglesia, el sentido real de la comunidad y la importancia que hay en que tengamos gente a nuestro lado que nos permita seguirnos desarrollando en el ámbito de la fe y en el ámbito de la espiritualidad. Y creo que tenemos que entender dónde nace nuestra batalla y dónde están nuestros enemigos primariamente, porque soy fiel creyente que el grave conflicto de la iglesia contemporánea es que no entendemos que estamos en una guerra y no entendemos cuál es nuestro enemigo. Entonces, si tú no sabes que estás en una guerra y no entiendes cuál es tu enemigo, estás frito. Porque vas a ir por la vida caminando en el campo de batalla, brincando bien campante y vámonos, ¿no? Ahí quedaste. O puedes ser consciente de que estamos en una batalla, pero si no sabes cuál es el enemigo, posiblemente hay una frase que dice que posiblemente estás durmiendo con el enemigo, ¿no? Y necesitamos entender claramente cuál es la situación que estamos enfrentando en esta temporada, en esta época posmoderna. Y para eso tenemos que entender el modelo que la iglesia ha seguido a lo largo del tiempo para poder llegar a impactar generacionalmente. Este episodio me inspiré mucho en
la última sesión o hacer un conglomerado amplio, ¿no? De las sesiones que tuvimos en Javalia esta última temporada, hablando específicamente de iglesia. Y prácticamente este episodio me inspiré en mi última sesión, ¿no? O sea, ¿cuáles son los retos para la iglesia contemporánea? Y creo que para entender los retos tenemos que entender un poquito de cómo ha sido el movimiento y cómo funciona el movimiento de la iglesia. La iglesia a lo largo del tiempo se ha enfocado en crear puentes culturales con distintas sociedades, con distintas culturas, que nos permitan llevarle el mensaje del evangelio, ¿no? Y creo que durante mucho tiempo se ha hecho un esfuerzo amplio y fuerte por la evangelización en el mundo. Ahora, es bien importante entender que hablamos de puentes culturales, no hablamos de imperialismo o de colonizar otra cultura, no es llegar y arrasar con los principios primarios de una cultura para imponer lo que nosotros consideramos importante dentro de nuestra cultura. Por eso, para hacer un buen trabajo de evangelización es sumamente importante entender qué cosas de mi cultura no son esenciales para el evangelio y que podríamos dejarlas a un lado con tal de ganar a un pueblo. Ahora, hay que tener cuidado en ese sentido, porque no estoy hablando de un proceso de secularización, pero sí estoy hablando de un proceso donde establecemos puentes culturales que nos permiten entender otras culturas para gancharnos de esos simbolismos, de ese lenguaje, de ese idioma, de ese pensamiento, y entonces sí poder manifestar o traer una verdad en base a la palabra de Dios. Y esto es sumamente importante que lo entendamos. Un buen trabajo de evangelización no se trata de destruir a la primera cultura, se trata de encontrar puentes culturales. Tanto es así que Jesús fue lo que hizo, encontró un puente cultural, por eso las parábolas, por eso su manera de predicar, por eso su manera de vivir, eran puentes culturales con la humanidad y con la sociedad de esa época que permitían verdaderamente entender cuál era el mensaje del evangelio y qué era ese gran mensaje del reino de los cielos. Ahora, con esto claro, tenemos que entender que el éxito de la iglesia a través del tiempo ha sido por esos puentes que se han tendido entre culturas, esos puentes que hemos logrado anclar del lado A al lado B y nos han permitido verdaderamente avanzar en diferentes culturas, en diferentes sociedades, en diferentes ambientes. Ahora, obviamente, para que exista un puente, tiene que haber dos puntos fijos. Tiene que haber un punto A y un punto B, y los dos tienen que ser inconmovibles, tienen que ser fuertes, tienen que ser importantes dentro de esas o estar arraigados dentro de esas culturas para poder haber un trámite o un tránsito de información, en este caso del evangelio. ¿No? Por eso es sumamente importante cuando hacemos misiones entender que no vamos a imponer una cultura nueva, sino que vamos a buscar puentes culturales que nos permitan ejemplificar a través de esos simbolismos que esa cultura ya tiene, la cultura del reino de los cielos, ¿no? Y es fundamental. Voy a usar un término que hoy en día está muy mal usado, pero que creo que es válido para ejemplificar lo que vengo hablando. Por eso es bien importante que la iglesia tenga mente abierta. Y una mente abierta nos permite entender claramente la teología, las bases doctrinales de nuestra fe, la ortodoxia de nuestra fe y cómo la podemos implementar a través de las distintas culturas a las cuales nos enfrentamos. Ahora, no estoy hablando de mente abierta de la posibilidad de que todo pueda ser verdad, ¿no? Sino una mente abierta que nos permita quitar esas doctrinas secundarias que no repercuten consistentemente en nuestra fe, pero que sí pudieran ser una barrera para que una cultura, para que otra generación, para que otras personas puedan conectar con Dios. Ojo, la ortodoxia de nuestra fe tiene que ser defendida con garras, ¿no? Con uñas y dientes, como dicen por ahí.
poder entender que eso es lo fundamental de nuestro ser, de nuestra esencia, y eso nos va a permitir entender cuáles son los puentes culturales que podemos establecer con distintas culturas. Ahora, con esto ejemplificado, hoy estamos frente a un grave conflicto porque durante años, durante toda nuestra historia, la iglesia ha avanzado mediante la construcción de puentes culturales, de entender idiomas, de entender simbolismos, de entender qué es lo sagrado, qué es lo importante, qué es lo valioso para cierta comunidad, para cierta cultura. Pero hoy estamos enfrentándonos a un movimiento de era y a un pensamiento que en sí no tiene principios básicos establecidos, sino que su principio fundamental es destruir todo aquello que tiene una base ortodoxa, una base firme o una base de antaño. Y entonces nos damos cuenta que hoy estamos frente a una batalla compleja porque ya no se trata de buscar la manera de establecer puentes culturales, sino que hoy hay un ataque real, franco, un ataque que no podemos ser ciegos ante las situaciones que estamos enfrentando, de una cultura, de una era, de un pensamiento que busca destruir todos los puntos finos de todo lo que nosotros consideramos como santo, como importante, como valioso. Y eso es interesante que lo entendamos, porque ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a establecer puentes culturales si no tenemos puntos fijos? Si no hay dos puntos fijos que nos permitan tirar un cable, que nos permitan poner un firme, ¿cómo vamos a establecer un puente cultural con esta cultura? ¿Cómo vamos a establecer un puente que nos conecte con una generación que lo único que está buscando es que nada sea fijo, que nada sea permanente, que todo lo que se ha creído, que todo lo que se ha valorado sea deconstruido en pro de construir cualquier otra cosa, porque lo importante no es que avancemos, sino que las cosas sean simplemente diferentes? Imagínate, ponte a pensar, nuestros puentes culturales se establecen primeramente con idioma. ¿Qué vemos hoy en día en la cultura posmoderna? La modificación del idioma. Tenemos que cambiar y modificar nuestro idioma, para nuestro lenguaje, para ser políticamente aceptable. ¿Qué vemos en puentes culturales? Cosas como la importancia de la familia. Durante años los puentes culturales establecidos a través de la importancia y la relevancia de la familia nos han permitido avanzar en el Evangelio. Toda la cultura y todo el movimiento woke está enfocado ¿en qué? En destruir a la familia, ¿no? Durante años, los puentes culturales se han establecido durante siglos, voy a decir, a través de la preservar la vida, ¿no? Me trabé ahí con esa palabra, de preservar la vida. Y durante años hemos construido puentes culturales a través de ayuda humanitaria, a través de ayudar a que la vida se mantenga, a mejorar la calidad de vida. ¿Qué vemos hoy en día en nuestro pensamiento y en nuestro mundo posmoderno? Estamos en contra de la vida. Queremos jugar a controlar la natalidad del mundo, porque eso genera finanzas y genera que el capital sea cada vez más amplio y más choncho. Y si nos damos cuenta, ese es todo el pensamiento pro aborto y un pésimo pensamiento feminista que para nada posiciona a la mujer en la honra que Dios le da, sino más bien, yo pienso y lo veo y creo que pone a la mujer en un peor lugar del que realmente han estado, porque Dios honra a sus hijas, pero el movimiento feminista ha puesto a la mujer como absurda en muchos de sus pensamientos y de sus acciones, y eso es triste porque están persiguiendo algo y en medio de la persecución de ese ideal están yendo al lado completamente contrario de lo que debería ser la dignificación de la mujer. Entonces, cuando nosotros lo vemos en ese sentido, estamos frente a una batalla, porque la manera de avanzar en el Evangelio es estableciendo puentes.
Pero si esta cultura y este pensamiento ya no se mueve en base a, a puntos fijos, a ortodoxia, a tradición, entonces, ¿cómo vamos a establecer puentes? Ahora, tenemos que entender algo. Todo el movimiento, todo el movimiento que hay hoy en día no quiere decir que haya progreso. Que haya movimiento no quiere decir que haya progreso. Y ese es uno de los puntos primarios que tenemos que entender y que tenemos que atacar. Que este pensamiento posmoderno vive bajo la quinesis. Quiero explicar eso. Vive bajo la quinesis. Es un movimiento o constante cambio al aceptar lo relativo, lo subjetivo, lo absurdo. Se deconstruye a sí mismo, lo que hace muy poco estable a su pensamiento. Entonces, todo lo que mueve el pensamiento posmoderno es la quinesis, es simplemente moverse por moverse. Es simplemente hacer cambios a las estructuras, es simplemente no tener nada sólido, nada fijo, no tener compromisos reales, no tener un eje rector en la vida. Y como se los decía hace un momento, que haya movimiento no quiere decir que haya progreso. Y quiero leerles esto porque me gusta cómo lo tengo escrito. Dice, algo que debemos entender es que no todo movimiento es progreso. El posmodernismo, en su absurda relatividad, no distingue o confunde la kinesis con la energía, que significa la capacidad de transformar o producir un cambio hacia el progreso o bien mayor. O sea, el pensamiento posmoderno ha confundido la energía, ¿no? El movimiento hacia un progreso con kinesis, con simplemente movimiento. Y no sé, como a veces lo decimos burdamente, o sea, estamos como perros persiguiendo nuestra cola. ¿Has oído eso? No, no lo digo despectivamente, pero a veces decimos eso. Es como un perro persiguiendo su cola. Se está moviendo, pero no quiere decir que haya progreso. Se está moviendo, pero no quiere decir que haya cambios. Y necesitamos entender que estamos viviendo en un tiempo donde hay muchísimos cambios, muchos cambios, pero no quiere decir que estemos progresando. Porque creo yo que la manera de progresar es entender las bases, los ejes rectores, vuelvo a la palabra, la ortodoxia de nuestra fe, desarrollarla y crecer en base a lo que durante siglos se ha construido, en base a los pensamientos que cada profeta, cada apóstol, cada padre de la iglesia, cada pre y reformadores, cada doctor de la iglesia, cada teólogo han establecido para poder crecer verdaderamente en un progreso del pensamiento en nuestra vida. Ahora, ¿cómo hacerle frente a esto? Primero tenemos que entender que estamos en una batalla. Si no hay puentes, no hay avance y estamos perdiendo. Porque déjame decirte algo, el pensamiento posmoderno es igual o mejor que la cultura cristiana en una cosa, en la evangelización. El pensamiento posmoderno de verdad es bueno evangelizando. Si no me crees, solo ponte a pensar que una minoría, hablando del movimiento LGTBQ y todas las letras que le sigan, una minoría que posiblemente sea entre el 12% o 15% de toda la población mundial, ha logrado tener un mes para ellos, películas, series, canciones, la comida se viste de sus colores, durante todo un mes, toda la industria de entretenimiento está enfocada en ellos, en esa minoría, en evangelizar a través de sus principios. A mí me impresiona, yo tengo Disney Plus y pues tú ves Disney y piensas en el mundo mágico, ¿no? Y es para niños bueno, llega el día del orgullo, aparte le llaman el día del orgullo, y todo se pinta multicolor. Y dices, ¿hasta dónde han logrado una minoría permear en el pensamiento y en la cultura
Y nosotros, como hijos de Dios, no hemos tenido la capacidad, la fuerza, la pasión, el arrojo para lograr verdaderamente impactar a nuestra sociedad a través del mensaje del Evangelio. Es fuerte cuando lo vemos en ese sentido. Ahora, y no solo eso, no solo están evangelizando a nivel mundial, también están evangelizando a la iglesia. Pensamiento posmoderno se han infiltrado en nuestra cultura cristiana y hoy tenemos una mezcla entre teología e individualismo. Hoy tenemos una mezcla entre teología y posmodernismo que para nada es lo que Dios está soñando. Creo que ahí se cumple mucho, que no eres frío ni caliente, a lo tibio será vomitado. Porque si se fijan, es una mezcla entre dos corrientes de agua, entre la que viene de la palabra, entre la ortodoxia de nuestra fe y la que viene de un pensamiento posmoderno que busca romper todo lo que consideramos santo. Y hoy escucho a cristianos más que nunca en, bueno, pues no es tan malo, bueno, no hay que ser tan rígidos, bueno, hay que darnos la oportunidad. ¿Y dónde queda nuestra fe? Ahora, ¿cómo podemos librar nuestro pensamiento? Primero, entendiendo a nuestro enemigo. Hay frases motivacionales dentro de la iglesia que no tienen nada que ver con el evangelio. Y tenemos que ser analíticos de que porque suenen bien no quiere decir que sean verdad. Ese es el punto del relativismo y del posmodernismo. Hacen que todo se vea tan bien y que suene tan bien para que confundamos lo relativo con la verdad, una verdad inconmovible. Y necesitamos entender hoy en día cuál es ese pensamiento, ese enemigo. Y segundo, saber cuál es nuestra estrategia para enfrentar al enemigo, para enfrentar ese pensamiento posmoderno que nos está carcomiendo como iglesia. Y la única manera es evitar lo que vamos a denominar como pensamiento débil. Vivimos en una generación, en una sociedad, en una iglesia que no le gusta pensar. Suena horrible decirlo así, pero honestamente no nos gusta pensar. Nos gusta que nos digan lo que tenemos que creer y cómo lo tenemos que creer, pero nuestra fe no está fundamentada verdaderamente en la palabra de Dios. Y si no oímos la palabra de Dios, nosotros no podremos tener una fe fuerte, firme, fundamentada, que pueda hacerle apologética a las situaciones que estamos enfrentando en nuestra vida, que podamos presentar defensa de nuestra fe ante las circunstancias que hay a nuestro alrededor. Y es sumamente importante que nosotros entendamos eso. Efesios 6, 11 al 12 dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo. Quiero poner de esta época, ¿no? Contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, es sumamente importante entender esto. Con todo lo que estoy hablando, no estoy atacando a las personas que tienen un pensamiento posmoderno. Lo que estamos atacando es el espíritu que está influenciando el pensamiento dentro de la iglesia, el pensamiento dentro del individuo. Y eso como creyentes y como iglesia lo tenemos que entender. Por eso luego hacemos el ridículo, me explico. Porque atacamos al individuo. Y nuestra carne no es contra ningún individuo. No vamos a hacer que el evangelio progrese atacando a bibliazos a personas que piensan de manera diferente, pero sí vamos a ser diferentes, entendiendo que tenemos una batalla espiritual que hay que librar y que la única manera de librarla es fortaleciendo nuestro pensamiento y dejando de tener pensamientos débiles, aceptando cualquier cosa, cualquier TikTok, cualquier reel, cualquier idea que nos soplan en el oído, haciendo la verdad en nuestra vida y entendiendo que tenemos que ser firmes, fuertes en tener un pensamiento crítico. La iglesia es tan fuerte como su pensamiento crítico se lo permita. Si no hay pensamiento crítico, difícilmente seremos una iglesia que tenga fuerza, fe, que tenga cimientos, que tenga valor en medio de este mundo.
¿Qué es pensamiento crítico? Cuestionar, preguntar, analizar. Debemos de dejar de irnos con cualquier corriente y tratar de hacer un poco de análisis de que si lo que estamos oyendo es coherente o no con la palabra de Dios. Tiene que haber intriga en nuestras vidas por encontrar la palabra de Dios, porque al final de cuentas, el pensamiento posmoderno, motivado en su quinesis, esa misma bandera de cambio y de movimiento, los hace débiles, los hace intangibles, lo hace intrascendentales, porque no tienen bases para argumentar absolutamente nada más que el absurdo. No sé si se dan cuenta, pero al no querer tener bases y al ser esa su fuerza más grande y su empuje mayor, al predicar que hay que deconstruir todas sus bases, ellos mismos se están dando un tiro en el pie. Porque es fácil y sencillo poder destruir sus argumentos porque no tienen a qué apelar más que a lo absurdo. Por eso es tan importante que la iglesia tenga una fe firme, real, honesta, y que entendamos que estamos en una batalla y cuál es nuestro enemigo, que no es una persona, que es un ambiente espiritual. Y la única manera que vamos a poderle hacer frente a ese ambiente espiritual es teniendo pensamiento crítico. No se conformen al pensamiento, no se conformen a la cultura, no se conformen a los dichos, no se conformen a la manera de este siglo, sino que renovaos tu entendimiento, nuestro entendimiento, para que podamos comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La mente tiene una correlación con el espíritu. Si nosotros no cuidamos nuestra mente, no cuidamos lo que vemos, lo que oímos, no llenamos esto de la palabra, de la verdad, de la intriga por estar anclados a esa verdad, difícilmente entenderemos la voluntad de Dios en medio de este mundo. Y entonces si cualquier viento de pensamiento nos llevará a la deriva en medio de este mundo y de este océano de deseos. Y creo que como hijos de Dios tenemos que entender que estamos en una batalla, que estamos librando una temporada no buena para la iglesia. Y tenemos que ser honestos, vamos perdiendo en el camino. Ahora, ¿la victoria está asegurada? Sí. Ahora, ¿nuestro final y nuestro destino ya está escrito? Sí. Esa es nuestra paz y nuestra esperanza. Pero eso no implica que nos durmamos diciendo, como quiera Jesús va a vencer al final, Él va a venir por nosotros, ya todo está resuelto. No. Él va a venir cuando cada lengua y cada nación hayan conocido de su verdad. Si nosotros nos callamos o si nosotros predicamos no la verdad, sino una mezcla tibia, herégica, seguiremos prolongando el día glorioso que la iglesia espera, que Él nos venga a buscar. Ese es mi mensaje, ese es el tema de hoy. Y mi oración para ti es que pueda haber y nacer hoy algo en tu corazón de decir, ¿estará bien todo lo que creo? ¿Estoy teniendo un pensamiento correcto? ¿Mi teología es correcta? ¿Mis principios y mis bases fundamentales están bien cimentadas? ¿O simplemente vivo de la fe y de la doctrina de alguien? ¿Simplemente soy como borrego más que va donde todo el mundo va? ¿O verdaderamente soy un hijo de Dios, convicto en mi corazón de la verdad de Cristo, que camina firme en medio de un mundo que se mueve? Ese debería de ser, y oro para que esa sea la meta en estos días. Que haya intriga, que haya cuestionamientos, que llegues a tu cuarto y te acuestes y haya una duda en tu corazón, que te invite y te lleve a leer, a orar, a buscar más de Dios,
para poderle hacer frente a cada pensamiento que hoy estamos enfrentando. Ahora, ¿cómo vamos a lograr ganar? Bueno, eso lo vemos en 15 días porque se me fue el tiempo, pero oro por eso, para que el Espíritu simbre nuestra mente esta tarde, mañana o cualquier hora del día que me estés oyendo, y no te permita seguir teniendo un pensamiento débil, sino que haya pensamiento crítico que te permita estar un poco más cerca de la verdad inconmovible de Jesús. Gracias por oírme. Ayúdame a compartir esto. Necesitamos llegar a más oídos. Necesitamos hacer un frente. Algo tiene que despertar en la iglesia. No por nada se llama nuevo orden este espacio. Hay que cambiar lo que hemos normalizado y volver a traer a la palabra de Dios como la base fundamental de nuestra fe y de nuestra existencia. Así que compártelo. Déjame aquí tus comentarios y hagamos una guerra en el espíritu para que cosas sucedan en estos días. Gracias por oírme. Esto fue un episodio más de Nuevo Orden. Te agradezco enormemente que hayas estado aquí conmigo y en 15 días nos vemos de nuevo. Que Dios te bendiga.